Good morning, saints. Good morning. It is good to be back among you and to walk with you in the midst of your incredible ministry. Buenos días todos santas y santos. Es bueno estar de vuelta entre ustedes y caminar con ustedes en medio de su increíble ministerio. I'm very glad to be with you now in this time of transition when you are dreaming and asking good questions about how the Spirit is leading you in these days. Estoy muy contenta de estar con ustedes ahora en este tiempo de transición, cuando están soñando y haciendo buenas preguntas sobre cómo el Espíritu les está guiando en estos días. I want to thank you and Pre-Shannon for accepting my invitation to share in ministry together. And I pray that this will be a time of great growth and clarity and faithfulness. Quiero agradecerles a ustedes y la sacerdote Shannon por aceptar mi invitación a compartir el ministerio juntos. Oro para que este sea un tiempo de gran crecimiento, claridad y fidelidad. Today, I want to talk to you about a time a few years ago when the words "love heals" began to show up all over my Facebook feed. Quiero hablar sobre un momento de hace unos años cuando las palabras amor sana empezaron a aparecer en todo mi feed de Facebook. Two words in ginormous sized text emblazoned on the backs of clergy and lay people across the church on these shirts. Simple and powerful words reflecting complicated, painful, and ultimately hope-filled stories. Dos palabras en texto de gran tamaño blasonadas sobre las espaldas de clero y laicos en toda la iglesia. Palabras sencillas y poderosas que reflejan historias complicadas, dolorosas y en última instancia llenas de esperanza. Next week, on Saturday, the Reverend Becca Stevens, chaplain at Vanderbilt University and founder of Thistle Farms and Magdalene House Ministries based in Nashville, Tennessee, is coming to Indiana. La semana que viene, la reverenda Becca Stevens, capellán de la Universidad de Vanderbilt y fundadora de Thistle Farms y los ministerios de la Casa Magdalena con sede en Nashville, Tennessee, vendrá a Indiana. Perhaps you've heard about it, or maybe you are planning to go hear her speak. And if you are on the fence about it, please go. It's in Kokomo. You won't regret it, I promise. Tal vez estás escuchando sobre eso o tal vez estás planeando a ir a escucharla hablar. Si usted es el guardián al respecto, por favor, vaya. No te arrepentirás, te lo prometo. Es en Kokomo. The program she created, Magdalene House, is a residential program for women coming off of the streets and recovering from drug and alcohol addiction. And Thistle Farms is the social enterprise business of bath and body products and tea that gives these women a livelihood. El programa que ella creó, Casa Magdalena, es un programa residencial para mujeres que salen de las calles y se están recuperando de la adicción a las drogas y el alcohol. Y Thistle Farms es la empresa social de los productos para el baño y el cuerpo y té que les da a estas mujeres un medio de vida. Magdalene House allows women to live a beautiful, supportive, prayerful space based on Benedictine and monastic principles of community and spiritual life. La Casa Magdalena permite a las mujeres vivir en un espacio hermoso, solidario y espacio de oración basado en los principios benedictinos y
monásticos de la vida comunitaria y espiritual. Their life is based on 24 spiritual practices that include come together, proclaim original grace, cry with your Creator, Su vida es basada en 24 prácticas espirituales que incluyen reunirse, 2. Proclama la gracia original, llorar con tu Creador, find your place in the circle, take the longer path, make a small change and see big difference. Let God sort it out. encuentre su lugar en el círculo, toma el camino más largo, haga un pequeño cambio y vea la gran diferencia, deja que Dios lo resuelva. Stand on new ground and believe you are not lost. Forgive and feel freedom. Show hospitality to all. Laugh at yourself. Parece en un terreno nuevo y creer que no estás perdido. Perdonar y sentirse libre. Mostrar hospitalidad a todos. Reírse de sí mismo. Just a few more. Lose gracefully. Pray for courage. Find your way home and leave thankfully. Perder con gracia, orar por coraje, encuentra tu camino a casa y salir agradecidamente. I've known Becca for nearly 20 years and have been delighted to see how her ministry expanded and has grown and how it changes lives. Conozco a Becca por casi 20 años y estoy encantada de ver su ministerio expandirse y crecer y cambiar vidas. Whenever she speaks to a group, she testifies and reconnects the hearers to what really matters. Cada vez que habla con un grupo, ella testifica y reconecta a los oyentes a lo que realmente importa. Like our life with Jesus. And she helps us remember that we are all called, all of us, to be agents of transformation and proclaimers of God's deep, abiding, and never failing love for us, especially in our brokenness. Nuestra vida con Jesús, como ella nos ayuda a recordar que todos somos llamados a ser agentes de transformación y proclamadores de la profundidad duradero y nunca fallar del amor de Dios por nosotros, especialmente en nuestro quebrantamiento. If you ever want to see a room full of clergy cry, tell them a story of real restoration and healing that has Jesus at the center and remind them of why they wanted to minister in his name in the first place. Si alguna vez quieres ver una habitación llena del llanto del clero, cuénteles una historia de verdadera restauración y sanación que tiene a Jesús en el centro y recuérdales porque querían ministrar en su nombre en primer lugar. Of course, this message, Becca's message, is worthy of all to be received. It's not just for clergy, but it's for laity, for children, for all of us. Por supuesto, este es un mensaje que es digno de ser recibido, no solo el clero, pero laicos, hijos, todos nosotros. When Becca speaks at events, she never comes alone. She always travels with a couple of women who are living at Magdalene House or working for Thistle Farms. Cuando Becca habla en eventos, ella nunca viene sola. Siempre viaja con un par de mujeres que viven en la Casa Magdalena o trabajan para Thistle Farms. These women have led lives of almost unbelievable pain and brokenness. And when we think of people living on the margins of society, they are beyond any margins we can imagine. That they are alive to share their story is like seeing resurrection occur right in front of you.
Estas mujeres han llevado vidas de dolor y quebrantamiento casi increíbles. Cuando pensamos en las personas que viven en los márgenes de la sociedad, están más allá de cualquier margen que podamos imaginar, que están vivas para compartir sus historia es como ver la resurrección ocurrir justo enfrente de usted. They are some of the most powerful preachers I've ever heard because of their ability to share the ways in which a community of love not only refused to give up on them, but indeed loved them to a path of healing. Love heals. Son algunos de los predicadores más poderosos que he escuchado por su capacidad de compartir las formas en que una comunidad de amor no solo se niega a renunciar a ellas, sino que de hecho las aman en un camino de sanación, amor sana. You, right here at St. John's, might imagine the healing power of love and what it looks like in this community. The hungry being fed, children being given mattresses to sleep on, a broad and deep welcome for everybody, 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 in as many languages. Ustedes aquí, usted puede imaginar lo que el poder curativo del amor se ve en esta comunidad. Los hambrientos son alimentados, niños dándoles colchones para dormir, una bienvenida amplia y profunda para todos, en todos los idiomas. It looks like men and women from across the community sharing, working shoulder to shoulder to make this world more like the dream that God desires for it. Parece que hombres y mujeres de toda la comunidad trabajan hombro a hombro para hacer que este mundo se parezca más al sueño de Dios desea para ellos. All of this brings me to the gospel lesson we heard a few moments ago, and Jesus healing Peter's mother-in-law. First, though, let's be reminded that we are still in the first chapter of Mark's gospel. Todo esto me lleva a la lección del Evangelio que oímos hace unos momentos y a Jesús sanando a la suegra de Pedro. Primero, recordemos que todavía estamos en el primer capítulo del Evangelio de Marcos. The Gospel of Mark moves quickly to tell us the most important things to know about Jesus. El Evangelio de Marcos se mueve rápidamente para decirnos las cosas más importantes que debes saber sobre Jesús. Even though we are still in the first chapter, Jesus has already been baptized, has already been tempted and tested in the wilderness by the evil one, and has already experienced people jumping up to follow him, enjoying his mission at his command to follow. A pesar de que todavía estamos en el primer capítulo, Jesús ya fue bautizado y ya ha sido tentado, aprobado en el desierto por el maligno. Y ya ha experimentado personas saltando para seguirlo y unirse a su misión, a su comando para seguir. There's more. He's preached in the synagogue and cast out unclean spirits and is healing people left and right. And when he can catch a minute, but usually not more than that, he gets to go off by himself and pray. Además, él predicó en la sinagoga y expulsó espíritus inmundos y está sanando a las personas de izquierda a derecha y cuando puede tomar un minuto, pero por lo general no más que eso, se va solo y ora. Unlike the other Gospels, which begin with birth narratives or theological poetry about the nature of Jesus and his relationship to God, a diferencia de los otros evangelios que empiezan con las narrativas del nacimiento o la poesía teológica,
acerca de la naturaleza de Jesús y su relación con Dios. Mark is telling us that what we need to remember about Jesus is what he does and why he came, namely to call all to repent, to turn back to God, and to believe the good news. And the good news looks like love, healing in action. Marcos nos está diciendo que lo que necesitamos recordar acerca de Jesús es lo que Él hace y por qué Él vino, es decir, para llamarnos a todos a arrepentirnos, el regreso a Dios y creer las buenas nuevas. Y las buenas nuevas se parecen a la sanación del amor en acción. Back in Jesus' day, and perhaps even for our own day, if we are to be really honest about it, to be sick or mentally unwell did more than make life horrible for the sufferer, it excluded them from the community. En los días de Jesús, y tal vez incluso en nuestros días, si queremos ser realmente honestos al respecto, estar enfermo o mentalmente enfermo hacía más que hacer la vida horrible para el sufriente, los excluía de la comunidad. If you were sick in some way, you did not have the possibility in participating in family, social, and certainly not religious life. Si estabas enfermo de alguna manera, no tenía la posibilidad de participar en la vida familiar, social y etcétera, no la vida religiosa. Theologian Lawrence Moore says, "It is not that Peter's mother-in-law is ill and feeling poorly that is at stake, so much as that she is excluded from all that is happening, particularly from the Sabbath meal." El teólogo Lawrence Moore dice, no es que la suegra de Pedro esté enferma y se siente mal que está en juego, tanto como que está incluida de todo lo que está sucediendo, particularmente de la comunidad del sábado. We will see how Jesus' healings and exorcisms have this constant emphasis, restoration to the community. So in other words, the message of liberation that Jesus preaches and enacts is not focused on making individuals feel better in themselves for the sake of it, but about restoring and creating a genuine community for those excluded by the purity system. Veremos cómo las curaciones y los exorcismos de Jesús tienen este énfasis constante, la restauración a la comunidad. En otras palabras, el mensaje de liberación que Jesús predica y actúa no se enfoca en hacer que los individuos se sientan mejor en sí mismos por el bien de ellos, sino en restaurar y crear una comunidad genuina para aquellos excluidos por el sistema de pureza. Where genuine community is created for the outcasts, the kingdom takes on present reality. Donde se crea una comunidad genuina para los marginados, el reino asume la realidad actual. Again, when genuine community is created for the outcasts, the kingdom, the reign of God, takes on present reality. Otra vez, donde se crea una comunidad genuina para los marginados, el reinado de Dios toma la realidad presente. We live in a world, a culture, that likes to pretend that the people on the margins don't exist, and that humanity is smart enough to find a cure for everything. Vivimos en una cultura que le gusta pretender que las personas al margen no existen y que la humanidad es lo suficientemente inteligente como para encontrar una cura para todo.
Actually, our world right now is more about erasure than pretending not to see. Our country too often fractures families rather than preserves their unity. En realidad, nuestro mundo en este momento se trata más de borrar que fingir no ver. Nuestro país a menudo fractura a las familias en lugar de preservar su unidad. We too easily make those different from us the other, and as a nation we live in fear of one another. Con demasiada facilidad hacemos a los que son diferentes de nosotros el otro, y como nación vivimos con miedo el uno del otro. Jesus calls us to another way. Jesus calls us to put the people on the margins in the center of our circle and to join him in the work of healing by restoring wholeness to our individual and collective lives. Jesús nos llama a otra manera. Jesús nos llama a poner a las personas en los márgenes, en el centro de nuestro círculo y unirnos a Él en el trabajo de curación, restaurando la totalidad y nuestras vidas individuales y colectivas. For Peter's mother-in-law, healing looked like rejoining the household and immediately providing hospitality. Para la suegra de Pedro, la curación parecía reincorporarse a la familia e inmediatamente brindar hospitalidad. For all of you at St. John's, it looks like, well, look around. I mean, really, look around. Look at all the beautiful diversity that's present in this sanctuary. Para todos ustedes en Iglesia San Juan, parece que, bueno, miren a su alrededor. Miren la hermosa diversidad presente en este santuario. As a diocese, we have been trying on the words bold witness and radical welcome to describe our vision and mission. These are words that you live and embody deeply. Como diócesis, hemos estado probando las palabras testigo valiente y bienvenido radical para describir la visión y la misión. Estas con palabras que vives y encarnas profundamente. So my questions are these, saints. What might healing look like for you? Entonces, mis preguntas son estas. Santos y santas, ¿qué aspecto podría tener la curación para ti? In what way has love been a part of your own healing? And if you're in that place where despite appearances you desperately need healing, can you pray that God would bring you out from beyond that margin back into a safe circle where you can tell your story and begin the healing journey? ¿De qué manera el amor ha sido parte de tu propia curación? Y si estás en ese lugar donde a pesar de las apariencias necesitas desesperadamente sanidad, puedes orar para que Dios te saque de ese margen a un círculo seguro donde puedas contar tu historia y comenzar el viaje de curación. The Gospel of Mark reminds us that there is no time to waste. Creating communities and churches, schools, and families where love heals is first order business. And it is the good news that brings God's kingdom near. May it be so among you. Amen. El Evangelio de Marcos nos recuerda que no hay tiempo que perder. Creando comunidades, iglesias, escuelas, familias donde el amor sana es un negocio de primer orden y son las buenas nuevas las que acercan el reino de Dios. Puede ser así entre ustedes. Amén. Amen.